Muy bien, vamos con Cristian Leporati, nuestro invitado, con quien vamos a entrar en el tema de la comunicación, porque eres experto en publicidad política, comunicación política, efectivamente, y es muy importante porque quizás es una de los talones de Aquiles del gobierno de Gabriel Boric. Y esa es la primera pregunta que yo le haría a Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte. Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Estaba escuchando ahí los comentarios de la Sí, nota de Matamala. Muy buena igual, ¿eh? Yo comparto con una muy buena es una nota, muy buena columna y da definitivamente. para Sí, analizar. Y eso siempre es sí. lo que se pide de un columnista. Cristian, ¿te parece a ti que uno de los problemas del gobierno de Gabriel Boric es justamente la comunicación? No, yo creo que el ¿No? problema de Dale. fondo del gobierno de Boric es un gobierno que, como le pasa a gran parte de la izquierda, o progresismo, en términos más ciúticos, básicamente es un problema de ideas. ¿Ah? El problema del progresismo es que no tiene ideas claras de cómo abordar la sociedad, de cómo enfrentar la sociedad, y en eso la derecha lo ha demostrado en el último tiempo. Vimos que ahora en Portugal ayer ganó la derecha, no significa que vaya a gobernar, pero ganó la extrema derecha. Eso está pasando en todas las elecciones, o gran parte de las elecciones en Latinoamérica, Argentina, Milei, vecino cercano. Y eso se debe esencialmente a que la derecha está enfrentando mejor los problemas cotidianos de la persona, está entendiendo mejor los problemas cotidianos, como la seguridad, por ejemplo. Y la izquierda en general sigue aún apegada a una retórica del deber ser, que es muy interesante y muy necesaria, no me cabe la menor duda, llevándolo al terreno de las empresas. Todas las empresas tienen misiones que son esenciales para mantener la idea de esa empresa en el tiempo más allá de la contingencia. Y efectivamente la izquierda no tiene una misión clara frente a los problemas de la sociedad, que son bastante claros. ¿Ah? Por ejemplo, la migración venezolana, la delincuencia. Eh, y en esa línea creo que uno no puede pedirle milagros a Pablo Paredes o a la ministra Vallejo. Uno no puede pedirle milagros cuando en definitiva lo hicieron muy bien en la campaña electoral, ganaron muy bien en la presidencial. Pero una cosa es comunicación política en campaña electoral y otra cosa es comunicación política para gobernar. Muy cierto. Cómo tú dialogas con los partidos de la oposición, cómo tú dialogas con tu propia coalición de gobierno, y tú también cómo dialogas con los ciudadanos para ser creíble. Entonces yo creo que esencialmente el problema del gobierno no es un problema de Pablo Paredes, porque siempre le echan la culpa a Paredes ahí, no, no, es un problema esencialmente de que no hay ideas claras de fondo. ¿Hay solución de contingencia? Sí, es un problema, es un gobierno de contingencia. Y como usted señalaba muy bien, eso va generando confusiones en el camino, porque la gente no entiende muy bien de qué va esta historia. ¿Ah? ¿Qué es lo que este gobierno finalmente? ¿Es un gobierno de izquierda? ¿Está más que mal el Partido Comunista? Y está el Frente Amplio, que se sumó que el Frente Amplio es un riñón del Partido Socialista, pero aún más a la izquierda del Partido Socialista. No se supone que son socialdemócratas, pero tenemos un presidente que es socialdemócrata en su retórica, en sus hechos. Entonces, en definitiva, yo les diría a la pregunta, no es problema de la comunicación no hace milagro, básicamente es un problema de confusión en las ideas, y una confusión además estresada por la contingencia, y además que ustedes no lo comentaron el rato que yo lo estuve viendo, es una confusión además estresada por elecciones permanentes todos los años. Ese ha sido el sino de este gobierno, y particularmente además con un porcentaje alto de electores, el voto obligatorio, que son electores que votan lo cotidiano, votan por la realidad, votan no por la reforma previsional, no votan por el pacto tributario, están votando porque están muertos de miedo porque no pueden salir de la casa tranquilos. ¿Ah? Están votando por eso. Entonces, siendo Muy emocional todo, claro, ¿no? Claro. emocional pero también racional, o sea, oye, yo necesito que me resuelvan esto ahora. Entonces, no es una ecuación simple para poder comunicar cuando te pasa esto. ¿Ah? No es fácil estar comunicando. Ahora, ¿se puede comunicar? Sí, teniendo claro que el gobierno tiene ciertas ideas, fuerzas, ciertos derechos sociales que son relevantes, y eso hay que darle duro en las comunicaciones, pero también tenemos que los ministros en general tampoco operan muy en línea, o sea, en eso también la gestión del gobierno los primeros 2 años, yo creo que esto va a mejorar obviamente en la otra mitad, pues ya tienen más experiencia como funcionarios, Claro. de cómo funciona un Estado. No es fácil saberlo cuando nunca has tenido experiencia en Muy conducir un real. Estado. Así Así es. que entonces eso un punto a favor del gobierno, o sea, recién están aprendiendo. Pasaron en 2011 de la calle, pasaron a gobernar un país de casi 20 millones de habitantes.
con un Estado pequeño, pero un Estado al fin. ¿Ah? Entonces, eso no es simple. Y ¿Ah? con Entonces, mucho yo creo en que contra también. y con una oposición feroz, Claro. los medios de comunicación muy metidos en una línea dogmática, pero también sin contrarrestar esa línea dogmática. Yo diría que para responder bien la pregunta, creo que la mayor dificultad del gobierno pasa por la incapacidad de manejar recursos comunicacionales que podrían manejarlo ellos y no depender de otros. Por ejemplo, el manejo de la información. Ustedes ven todos los noticiarios y todos los noticiarios le dan mucho tiempo, además del fútbol, a la política y además de la delincuencia. Y eso es un hecho, y la fuente de información es el gobierno. Esa Sí. es. Y eso no lo han manejado bien, ni tampoco han manejado bien lo que es la comunicación en redes sociales. Definitivamente ustedes analizan quienes manejan las comunicaciones en cada partido político de la coalición de gobierno, y los amigos también del gobierno, y se dan cuenta de que tienen personas que no tienen un perfil de comunicadores contemporáneos, o sea, no entienden muy bien los contenidos digitales, no entienden muy bien la lógica de las viralizaciones, no entienden bien la lógica de cómo este 40% de nuevos electores obligados a votar se comportan, y que se comunican mucho a través de las redes sociales. O sea, tienen un perfil de departamentos de comunicación, que es decir mucho, departamentos como mucho, tienen como la persona, y no más que eso. Ahí se demuestra también que tiene una incapacidad muy grande. En cambio, la derecha, que viene del mundo empresarial, que ya ha pasado por 2 gobiernos, tiene experiencia, pero además viene del mundo empresarial, que siempre la gestión empresarial le da mucha importancia a la comunicación, al marketing, a la publicidad, a la comunicación estratégica. Son departamentos importantes. Y mucha gente que viene de ese mundo y ha gobernado el país en los 2 gobiernos del expresidente Piñera, vienen de ahí, conocen la comunicación. Y Absolutamente. eso no pasa a la izquierda no, porque la izquierda viene del mundo más de las ciencias sociales, no Claro. tiene mucha experiencia en gestión empresarial, Sí. no entienden mucho todo de lo que es el emprendimiento, les cuesta, ahora lo están entendiendo. Entonces le han ido regalando, por inexperiencia, por falta de know-how ontológico, desde adentro, le han ido regalando mucho al espacio a la derecha, y el gobierno de Boric de alguna forma está pagando todos esos procesos. Ahora, también siendo sinceros, creo que un gobierno de derecha no lo hubiera hecho mucho mejor que el gobierno de Boric, o mucho No, peor. claro, claro, no. Entrando en ese detalle, coincido contigo, sí. Aquí lo complejo es que es aprender no solo la administración del Estado, también cómo comunicar y un largo, etcétera. Daniel. Sí, Cristian, tú dijiste que en el fondo que el Estado tenía, o sea, el gobierno tenía la oportunidad de colocar los temas, ¿no? Y no lo ha sabido hacer, Claro. porque en el fondo, ya. Eso, ahí hay una falla, porque coordinándose más podría poner los temas que más le interesan o los énfasis, pero también hay un tema, y perdona que me meta en esto, y tú sabes de esto, del financiamiento. Hoy día es claro que los medios de comunicación son pro empresa, son de empresarios. O sea, ¿para qué vamos a empezar a nombrar que empresarios millonarios de Chile son dueños de medios Y de del comunicación, extranjero. ¿no? Chilenos, extranjeros. Eso es un Pero tema. además vienen de la publicidad, perdona, y además vienen de la publicidad. Y la publicidad que en las propias empresas que son de derecha, etcétera, porque no hay empresarios de izquierda en Chile, dejémonos de cosas. Entonces tú dices, bueno, ahí, ¿y quién lo está financiando? Pero el propio gobierno lo financia porque tiene que hacer comunicación, etcétera, etcétera, ¿cierto? La tercera está con problema de pagar el sueldo a sus trabajadores. Está incumpliendo la ley laboral, lo leímos el otro día. Entonces, claro, aparte de los temas de fondo que podría poner los énfasis que quisiera, hay un tema como el financiamiento, pero también con cómo me enfrento a los medios oficiales y a los medios alternativos, como nosotros, que aquí nos toca a nosotros también. Y frente a eso, yo creo que hay ahí un mal manejo también de cómo te enfrentas a los medios oficiales, que lo usas como tu referente, acusaron a la anterior encargada de propaganda, de información, que la sacaron, digamos, hace poco, de filtrar cosas a la tercera, ¿cierto? Sí, pues, y también las entrevistas se las doy al Mercurio, la entrevista se las doy a la tercera, y siguieron con eso cuando son el que te está pegando todos los días, y tú lo financias, le das la entrevista, etcétera, versus otros medios que tienen posturas, porque en el fondo, si uno mira a Europa, y perdona que me haya alargado, hay leyes que obligan a los estados a financiar medios alternativos porque tienen que escucharse todas las voces, ¿no? Que es lo lógico cuando uno piensa en que haya comunicación, digamos. Entonces, en ese aspecto bien puntual, y nos toca a nosotros, sí, nos toca a nosotros.
¿Qué piensas tú respecto de eso, del financiamiento y cómo se enfrentan a los medios oficiales? Es bueno el tema, pero mira, yo creo que en el fondo la élite, a ver, el problema de la política de la izquierda es que se elitizó, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Todos los años de gobierno de la concertación lo elitizó como estamento político con un pensamiento más progresista, ¿ya? Lo asemejó a la derecha, que eso lo tienen desde el origen. El actual gobierno también proviene del mismo riñón, de la misma costilla, es la costilla de la élite. Y en ese sentido le hace mucha lógica al gobierno, y comparto contigo el punto, le hace mucha lógica el seguir comunicando en La Tercera y en el Mercurio, por ejemplo, porque son medios de comunicación, y en todas las redes, digamos, de Mercurio a nivel nacional, porque son medios de comunicación que lee la élite, ¿ah? La élite de izquierda y derecha. Ahí se generan las conversaciones, y esas conversaciones después permean hacia los otros medios y hacia los medios alternativos. Yo siempre lo he dicho, en Chile estamos en el siglo XXI, estamos en plena era digital, pero siguen actuando, el Mercurio y La Tercera siguen actuando como líderes de opinión para los periodistas. De hecho, nosotros mismos estamos comentando cosas de La Tercera, ¿eh? Entonces, de alguna forma, Chile no ha superado... Exactamente. No hemos superado en nuestra sociedad digital chilena que nos sigan aún poniendo los temas estos dos medios de comunicación. Y eso sigue ocurriendo permanentemente. De hecho, lo que dice La Tercera y el Mercurio te agenda la radio, te agenda los noticieros centrales de la televisión de mediodía y después de la noche, y genera todas las conversaciones posteriormente en las redes sociales. Ahora, ¿eso el gobierno lo puede romper? No lo puede romper, porque esto ya es un tema cultural. Ya nos metemos más bien en la antropología de los medios, los hábitos culturales de consumo de medios en Chile y de credibilidad de los medios. Eso va a ir cambiando en el tiempo, no me cabe la menor duda. Sin lugar a duda va a cambiar. Pero bueno, dura poco tiempo, dura 4 años, y el gobierno no puede asumir ese acto heroico, que simplemente es empezar a distribuir mejor las lucas, el presupuesto que tiene en comunicación en distintos medios, porque sigue obsesionado desde la mirada de la élite, que debe estar pendiente de lo que diga La Tercera y el Mercurio, lo que efectivamente es un error, porque efectivamente debería distribuir de mejor forma el presupuesto, para ir de esa forma, de alguna forma defendiendo medios que le son más afines ideológicamente, pero en eso no hay consistencia. Y insisto, ¿por qué? Porque la mirada del gobierno también es la mirada desde la élite, ¿ya? Sin lugar a duda. Ustedes van a decir, pucha, pero Camila Vallejo es comunista. Sí, claro, es formada en la lógica del Partido Comunista, estructural, vertical en términos de mando, obediencia, consistencia, inteligencia, además muy inteligente, pero ella no sé hasta qué punto es comunista. Yo creo que cada vez es más socialdemócrata, ¿ah? Entonces, en ese sentido, al gobierno le cuesta mucho eso, asumirlo, porque entiende que si no está invirtiendo ahí, si no está atacando en esos dos flancos, que es Mercurio y La Tercera, no puede cambiar lo que está pasando con el resto de los medios, dado que esos dos medios son los testimoniales. Una vez nos dijo su líder de opinión. Exactamente eso, ¿te acuerdas? Giorgio Jackson nos dijo eso aquí en el programa Cristian, a ese nivel. Claro. Cuando le preguntamos le hicimos esta misma pregunta básicamente a él, y él nos respondió exactamente eso, que había que hablar con quienes no pensamos como nosotros para poder hablarle a esa gente. Mira, y les paso un dato ridículo, ¿eh? Y lo llevo al mundo de la empresa. Normalmente cuando uno hace una campaña, y hablo de publicidad, no hablo de comunicación política, pero ustedes van a entender el punto. Uno normalmente, cuando hace la inversión en medios, uno normalmente pone un par de carteles de vía pública en el barrio alto, en Vitacura, en la Dehesa, que no tienen nada que ver con el producto en cuestión, en términos de consumo, ¿ya? Pero no importa, porque ahí están los dueños de la empresa, o están los directores de la empresa, o los gerentes de la empresa, para que vean que están haciendo campaña, ¿ah? Esa lógica, que me está antes Daniel un poco poniendo en duda, es lo que le pasa al gobierno, ¿ah? Está haciendo lo mismo. Cuando en definitiva efectivamente debería distribuir de mejor los recursos, para ir generando un panel de medios de comunicación más diverso en términos de contenido, ¿ah? Claro, que cambie el ecosistema. Eso es lo que yo creo que nos hizo falta, que no hubo como esa intencionalidad. Ahora, en eso, o sea, el gobierno ha sido incapaz. El gobierno ha sido incapaz en eso. ¿No es cierto? En vez de, exacto. No ha sido, y ni siquiera ha sido capaz de potenciar todo lo que son las plataformas digitales. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo, esa era mi pregunta también, porque, sabemos que dónde está el dinero, quién lo tiene, dónde lo ponen,
hemos visto que no se tomó en consideración, y yo creo que ese es un gran error, cosas que pasaban en otros países y que me llama la atención que no se consideren en las elecciones que aquí hubo, porque todavía nos lamentamos por lo que pasó el 4 de septiembre, pero ahí sabíamos que el dinero que se estaba poniendo en la fábrica de noticias falsas, que había pasado con el Brexit, que había pasado en Colombia, que había pasado en Estados Unidos con Trump, y un largo etcétera, y no se hizo nada. Ahí Exacto. Actuamos igual que antes. Y mira, para mí es un misterio tan grande como, por ejemplo, el tema de la inversión en cultura de este gobierno, que es menor al 1% del presupuesto. Claro. Es otro misterio, o sea, un gobierno de izquierda que no haya cambiado nada el presupuesto es otro misterio. De verdad es incomprensible, particularmente más porque es un grupo de gobernantes jóvenes, o sea, tenemos ministros jóvenes, presidentes jóvenes que nacieron, son millennials, nacieron en el mundo digital. Y es su naturaleza expresarse por ahí. Por lo tanto, llama la atención que no hayan usado esa plataforma un poco también para compartir de mejor forma su comunicación. Ahora, yo insisto en el punto. Es muy difícil cuando estás permanentemente siendo atacado por la oposición, además de errores de gobierno, con cierta frecuencia, más o menos abismante muchas veces, es muy difícil en esa línea poder comunicar en un contexto de crisis permanente. No es fácil. Es difícil, pero por ejemplo... se estaba mostrando ahora, solo para poner un ejemplo, de lo que no han hecho con TVN, se cambió a un director ejecutivo por una directora ejecutiva, pero que viene de exactamente el mismo mundo del que venía el director ejecutivo anterior, del mundo de las empresas privadas y... Perdona, pero con una pequeña mejora, ojo. A ver, ¿cuál es la pequeña mejora, porfa? Para que nos cuente. No, el anterior director venía del mundo del periodismo. Fue editor, sí. Y su tema era el periodismo. Y un canal de televisión lo que vende hoy en día, aunque sea público, vende entretención. Y eso te requiere una matriz como ejecutivo de reflexión y de gestión totalmente distinta. La chica nueva, la directora, la actual, ella viene de la entretención. Más o menos, porque claro. estuvo 10 años en BTR, pero curiosamente los últimos años en dos empresas distintas lo ha dedicado más que nada a la gerencia de recursos humanos, que no sé qué tendrá que ver eso con la entretención. Claro, eso decía yo, Susana García viene del mundo de los recursos humanos. Bueno, TVN tiene un problema no menor de recursos humanos. Faltan o sea, de que falta de rostro, dices tú. Claro, sí, eso es real. Imagínate que la única persona que aparece en todos los medios de comunicación es el presidente del directorio, que pesa realmente, no estoy hablando del señor, de la persona, sino que el puesto, menos que un paquete de cabritas, así una cosa como administrativa. No estoy hablando de Francisco Vidal. Susana García se llama la ¿Por qué no eligieron a Cristian Leporati como secretario ejecutivo de TVN? Pero alguien o por último que cambien a la ejecutivo. persona de prensa, porque ayer en el noticiero 8 minutos para una sanadora llama la atención para una persona que tú no quieres vino que sanen a la gente. solo a hacer populismo y que nadie sabe si alguna persona se sanó la vez anterior que vino. Nadie. Don Hassan, por favor. Aquí, a ver, yo comparto mucho de lo que dice Cristian, pero cuando pregunta, ¿no? Es incomprensible ciertas decisiones del gobierno como el bajo presupuesto en cultura. Creo que más bien tiene que ver con una visión país que tiene este gobierno. Quiero plantear una reflexión pregunta. Boric no tiene una varita mágica para cambiar las cosas, pero sí tiene la piocha presidencial, digamos, ¿no? En ese sentido, los cambios no pueden ser todos inmediatos, porque él no tiene la varita mágica para cambiar la mayoría de la derecha en el Congreso, no tiene una varita mágica para cambiar la prensa empresarial que hace lobby constante contra sus proyectos. Pero sí tiene el poder de la piocha presidencial para hacer ciertas cosas, dejar ciertas semillas para el futuro. Y en eso han hecho un cálculo que es mejor ser un gobierno de administración, tratando de negociar con el Congreso, con el poder de veto que tiene, tratando de negociar con la tercera y con el Mercurio, en vez de dejar semillas para un proyecto de futuro donde habría constelación de fuerzas más favorable. Entonces yo creo que ahí lo que están diciendo es que es imposible ir contra el poder fáctico,
porque la izquierda está en el gobierno pero no en el poder. Cuando la derecha está en el gobierno también está en el poder porque tiene todos los poderes fácticos a favor. Ahora es distinto porque la izquierda está con todos los poderes fácticos en contra y lo que decide hacer Boric es negociar con ellos en vez de dejar semillas para el futuro. Cristian, ¿realmente crees que podrían tratar de ir, por lo menos en el tema cultura, ir contra esos poderes hegemónicos que han establecido? Porque creo que están tirando la toalla porque creen que es imposible. Mira, el poder hegemónico tú lo pones mucho más amplio, ¿eh? Yo te diría que esto es mucho más pragmático. Y yo lo llevo claramente al Ministerio de Hacienda. En Chile, sin importar el color político, hay una cultura dentro del Ministerio de Hacienda que obviamente cambia con los subsecretarios que tienen un perfil ideológico, igual que con el ministro, pero hay una cultura muy fuerte, una identidad muy fuerte en el Ministerio de Hacienda, que te lleva a un respeto irrestricto por los presupuestos, que me parece muy bien, de la nación, obvio, pero en esa cultura, más bien del mundo que viene de la ingeniería comercial y de lo economista, donde tú provienes, Hassan, y me vas a entender muy bien en eso probablemente, la cultura es un mal menor. Claro, es un mal menor. Yo fui 4 años consejero del Consejo de la Cultura. Conozco el tema adentro, porque estuve 4 años ahí bajo 2 gobiernos distintos. Y efectivamente los gobiernos lo usan la cultura básicamente como una herramienta de propaganda para mejorar su performance en términos de imagen y reputación, en algunos aspectos como bonitos, entretenidos, lúdicos, ¿no? La cultura es lúdica, pero no es estratégica como por ejemplo ha sido para el PSOE en España. Que el PSOE en España culturalmente, la cultura ha sido fundamental desde el gobierno de Felipe González en los 80 hasta la fecha. O sea, la inversión en cultura en España es brutal y eso es gracias al PSOE, no es al PP no, es al PSOE. ¿Ah? Entonces, yo creo que el problema esencialmente pasa por Hacienda y en eso el peso que han tenido los ministros, las ministras de Cultura, en este gobierno ha sido muy, muy liviano y no han sido capaces de enfrentarse o con el apoyo del presidente, enfrentarse bien al ministro de Hacienda para que efectivamente con un plan consistente que amerite esa inversión en plata en la cultura se la entreguen. ¿Ah? El caso más patético es el tema de ayer estaban los premios Oscar. No fue como La Reverenda con las 2 películas. Sí. Claro, pero tú vas a Uruguay y en Uruguay hay todo un apoyo a la producción de cine financiada por el Estado uruguayo. ¿Ah? En Chile no existe eso. ¿Ah? Entonces hay cineastas porque les gusta el cine, porque somos un país de guionistas, de poetas, etcétera, y nos nace el cine. Y porque hay publicistas que financian muchas películas. Como no los solamente Larraín en este caso, ¿no? Por ejemplo, claro, y Están además en detrás Chile de se filma ambas mucho. películas. Oye, perdón, en Chile se filma mucho cine publicitario que vienen de otros países a filmarlo Sí, acá, tal porque cual. el desierto de Atacama, porque el sur tiene ciertas características y un país, pero en eso no hay ni un aporte del Estado chileno. ¿Ah? Entonces yo creo que el problema pasa por el Ministerio de Hacienda, que hay que también cambiarle un poco ese respeto irrestricto, casi son como unos santos los ministros de Hacienda, que tienen todo el poder de los gobiernos, y eso le ha pasado a la Bachelet, le pasó también, le está pasando hoy en día al gobierno, y porque además la derecha defiende a Marcel, porque en el fondo Marcel le cuida un poco el gallinero del lobo. Entonces, yo creo que tenemos un problema, Hassan, para tu pregunta, esencialmente en el Ministerio de Hacienda, que es el que no aporta mucho ni a la cultura, ni a programas que son más bien sociales. Y eso cuando la métrica no es clara ni precisa para el Ministerio de Economía, y tú sabes muy bien que los temas sociales son temas de ciencias sociales, que son muy difíciles muchas veces de medir la eficacia de un programa de ese tipo. Y esa por eso lo sacan. Esa crítica sobre el presupuesto de cultura y el predominio de Hacienda, ¿lo extiendes también al tema de financiamiento estatal, al avisaje estatal a medios empresariales como La Tercera, El Mercurio? Esa obsesión de élite de conversar con El Mercurio, con La Tercera, con los poderes fácticos, ¿es parte también de ese pragmatismo de Hacienda? No, repito lo que dije antes, es un tema de élite. O sea, el gobierno de Boric, los integrantes del gobierno de Boric son personas que vienen de, entre comillas, Barrio Italia, como metáfora ridícula, pero son vienen de Baquedano, de la Plaza Baquedano hacia el oriente, viven ahí, se han criado ahí, han estudiado en universidades que más o menos provienen de esa zona, tienen una formación cultural, se casan con mujeres de esa cultura, de esa identidad cultural, y por lo tanto les cuesta entender mucho la realidad. Además también
creo que este es un gobierno que ha tenido mucho miedo. Un gobierno que ha tenido mucho miedo. Ustedes lo conversaban antes ampliamente cuando analizaban la columna de Matamala. Es un gobierno que ha tenido miedo un poco de asumir sus promesas. También no le ha dejado mucha margen de maniobra a la derecha en el Parlamento. Pero es un gobierno que ha tenido miedo respecto a sus convicciones ideológicas. Y eso también se nota. Y si tuvieran claridad en sus convicciones ideológicas, probablemente la distribución del presupuesto respecto de los medios y la comunicación del gobierno gubernamental sería distinta. Pero tampoco en eso están claros y deben tener miedo, me imagino, que si bajan el presupuesto a la tercera en un 40% y en un 30% en el Mercurio, van a empezar las notas editoriales en el Mercurio y la tercera diciendo que esto es un aprovechamiento del gobierno ideológico y que el Partido Comunista es el culpable de esta cuestión. Claro. Y ustedes saben cómo viene toda la verborrea retórica tan clásica ya en nuestro país. Es súper interesante que tú planteas, porque finalmente eso pasa igual. Hacen igual esas notas. Entonces, como es muy interesante cómo lo plantean, me encanta. Y quiero agradecer públicamente a Cristian Leporati por decir que vienen del barrio Italia y no decir que vienen de Ñuñoa, porque me tienen curca con el meme. Ya, pero el barrio Italia está al lado de Ñuñoa. No, es Ñuñoa, pero es Ñuñoa y Providencia. Es que es lo que yo entiendo. Barrio Italia es la nueva Ñuñoa. Barrio Italia. Si a nosotros también nos corresponde un pedacito del barrio Italia. Ahora se está yendo al barrio Yungay. Bueno, barrio no. Yungay, no sé. Bueno. No. Sí, hay harta gente que va al barrio Yungay y al barrio Mira, Italia. Algunos viven en pero Renca. Sí. Algunos pero viven fuera en de broma, Renca. Deja que Oye, responda Cristian. Pero fuera de broma, igual el problema de la izquierda y se relaciona con lo comunicacional, no solamente la gestión, la comunicación se gestiona. Igual como tú produces una salchicha, la comunicación también se produce, se fabrica, se procesa, se testea y se lanza. Y eso el gobierno no lo ha hecho. Pero yo te diría que el problema más grave en general del gobierno es el problema de la izquierda. Es fácil culpar al gobierno, pero bueno, porque el rostro de la izquierda ahora, estos 2 años que ya lleva gobernando. Claro. Pero el problema de la izquierda, que ustedes van a estar conmigo de acuerdo probablemente, es que ya no entienden muy bien qué significa lo popular. La izquierda se creó en el siglo pasado, o se creó, para ser más exacto en el lenguaje, con las salicheras en el siglo XIX. El movimiento obrero nace allá. Y es la primera vez que nace en Latinoamérica el movimiento obrero llega a Chile y llega a la salitrera. O sea, Chile fue un adelantado de todo lo que fue lo popular, la base. En el proceso del siglo XX, los partidos de izquierda fueron perdiendo el entendimiento respecto de qué significaba ese movimiento popular, qué significaba ser obrero. ¿Qué es ser obrero hoy en día en Chile? Es trabajar en Falabella, probablemente. Es trabajar en Ripley. Es trabajar en alguna empresa que vende En intangibles. Uber, quizás también. O en Uber, claro. O sea, los nuevos obreros hoy en día, la nueva base social de los partidos de izquierda, incluido el Frente Amplio, justamente son esas personas. Y esas personas no las están entendiendo. Por lo tanto, malamente van a comunicar bien si que no entienden cuáles son las problemáticas de esas personas. Esas personas sí las están entendiendo bien, comunicacionalmente, y en términos de producto político, de políticas públicas, lo está entendiendo mejor probablemente la derecha. Muy Ya lo vimos en Argentina. Solo quiero cambiar las salchichas por mortadela, porque como que uno va cortando, la idea es que se mantenga en el tiempo. Yo comparto Daniel. plenamente lo que dice Cristian Leporati. Creo que la izquierda no entiende lo que es lo popular. Y voy a hacer un acto y voy a decir algo. Perdón, la convención sí lo entendió. Yo lo dejo ahí. Porque en verdad, si ustedes ven, sí, la convención sí entendió lo que era lo popular. No, lo popular, lo popular, ya. Estamos discutiendo con la directora por acá. No. Hay No capítulos. discutan entre ustedes, por favor. Hay capítulos que se refieren al feminismo, al aborto, pero hay muchos capítulos que se refieren a otro tipo No se de refería cosas. al aborto tampoco. Decía clarísimo que eran los derechos sexuales y reproductivos de Bueno, las mujeres. eso, que sí, es otro tema. pero había muchos capítulos referidos a el crecimiento, o sea, educación, Mira, salud. de algo que No podría... sé, no de sé, algo no sé. interesante. Esa es la visión de Daniel. ¿Cuál es tu visión, Cristian, sobre eso? Ese proceso. Es absolutamente cierto, directora. Complejo. Porque nuestra directora no está de acuerdo con Daniel y están peleando por interno. Pero yo quiero que nuestro Esto en teoría invitado, un que es programa quien debe para el hablar hoy, público. nos Ok. diga cuál es su... Hablemos Pero con yo el dije que público. iba a hacer un... Ya, Cristian. Chile es un país pacato, un país conservador. Así de simple. Es un país que no está, lo hemos llevado a clase en la universidad, igual que muchos de ustedes también, y se dan cuenta que los jóvenes hoy en día son muy conservadores.
la gente que vota por Milei en Argentina son cabros jóvenes, de 35 años para abajo. Muy que jóvenes, quieren- sí. Muy jóvenes, que quieren pasarlo bien, quieren tener pega y no quieren vivir en un departamento de 3 metros cuadrados toda su vida. Entonces, No sé si en son- el fondo, es un país pacato, es un país tradicional, Chile muy, muy tradicional. Nuestra cultura terrateniente del siglo XIX migró hacia la urbe, pero sigue manteniendo esa lógica del patronazgo, de la dependencia del otro, superior, vertical me refiero, no en comunitario, no en horizontal. Y en ese sentido, no hemos evolucionado mucho. Yo creo que la convención fue una convención muy de élite, una mirada muy de la élite. Yo creo que no. Que no fue capaz de permear a las otras capas porque no iba a poderlo ser nunca, más allá de la guerra Sí, comunicación sí, de la sí. derecha, Yo creo- de la yo creación de comparto- imaginarios y Si todo ven eso, la normativa no que podía. está ahí, no Es creo. que No, yo te dije, nosotros te a ver, entendemos, el Daniel, tema no yo es- te entiendo, pero tú estabas encerrado. Y ahí. hay otra cosa, Y ustedes una- no entendieron cómo se percibía hacia afuera. Y ese es un grave No, error. es Y que no son es el- Y ese cosas fue un error. distintas. Sí, Ese porque fue un al error. final, cuando uno evalúa una institución, no es el producto de la institución. Bueno, eso es lo que yo uno estoy evalúa. refiriéndome, el Ya, pero eso producto. son otra Tú te cosa. refieres al Y ahí producto, sí era pero el mucho más producto popular. es totalmente distinto a lo que la gente entendió. Bueno, Y eso es un volviendo problema. precisamente, de hecho- también de los convencionales, tú me vas a disculpar, a lo mejor no tuyo, pero de muchos que estaban adentro también. si la lista del pueblo Pero es otra cosa. el tema que mencionó Cristian, que es muy cierto, que este es un país conservador en el sentido cultural del comportamiento recatado. Esto no es Argentina, no explotan las personas con una exuberancia ni Parece que Argentina caribeña ni del tampoco. Cono Sur. No, es que es una cuestión muy cultural de la manera que se comunican las cosas. Cuando dijeron en nuestros comentarios, no nos gustan los cambios radicales. No hay un contenido en eso. Moderación de radicalidad puede significar cualquier cosa. ¿No? ¿Cuál es un cambio moderado versus un cambio radical? No es estatizar toda la economía versus tener un sector, no sé, de derechos sociales. No, eso no es la diferencia. La diferencia es cómo se comunica eso. En ciertos contextos incluso uno puede estatizar muchas cosas como lo hace Estados Unidos cuando están en situación de guerra y nadie comenta eso como algo radical. Tiene que ver con la manera en que se comunican las cosas y la convención, que eso, no tenía una voz unida en eso, sino que había muchos distintos convencionales con distintas estrategias y la transparencia del proceso fue al final un problema porque al pueblo chileno no le gusta esa cuestión desordenada de mucha transparencia. Por eso el Congreso también tiene tan baja aprobación en comparación con el poder presidencial portaliano, autoritario, porque habla con una sola voz, con una consistencia y eso es lo que al final es el conservadurismo. El conservadurismo visual, estético, comunicacional. Y eso es un tema que sigue existiendo y creo que yo estoy de acuerdo con Cristian en eso. Lo popular, yo insisto, lo popular. ¿Qué es lo popular hoy en día en el siglo XXI? Eso no lo sabe no lo sabe la izquierda. No lo sabe. Comparto. Tiene que, Como- tiene me que irse a gusta vivir esa abajo, reflexión. tiene que irse a vivir abajo de Mena un ratito. Y no un Bueno, ratito corto, un rato largo. a mí me gusta mucho lo que tú estás diciendo, porque acá que estar en los territorios Es otra cosa. comparto contigo, es otra cosa totalmente distinta. Oye, y además no te olvides que los territorios los perdieron. Exacto. El Partido Socialista era un partido de territorio. La UDI, en su crecimiento exponencial en un momento dado, fue cuando fue un partido de territorio y bajó hacia el pueblo, hacia lo popular. Y yo te diría que en general todos los partidos políticos hoy en día, de izquierda a derecha, abandonaron la base de lo territorial y lo ven como una mera mecanismo en la cual uno hace diálogos sociales, sale a terreno, entrevista al alcalde ad hoc ideológicamente, se junta con 3 señoras, que son los que hablan estas cosas, porque la gente más joven no va a estas cuestiones. Entonces hay una desconexión muy grande, yo creo, con la base de qué es lo que es la base popular hoy en día en Chile, que es el gran electorado. Y por eso Que muy es difícil mucho el menos trabajo. progresista, mucho más conservador. al Y hace final. mucho más difícil el Claro. trabajo también, porque no sabes quiénes son los reales representantes y las personas también Exacto. entienden lo territorial como clientelar. Exactamente. Es muy difícil. Ahora, muy difícil. por lo tanto, ergo, para cerrar el punto, para mejorar la comunicación hay que entender con quién quieres hablar. Mm. Y ese es tu electorado. Y no lo entienden porque no lo conocen, porque lo dejaron de lado el electorado. Mónica Levet Así es. dice, ¿por qué no va Cristian Leporati a dar unos tips o derechamente ofrecer su servicio al presi? Y se ríe, una broma, claramente. ¿Te han llamado alguna vez, Cristian, de este gobierno? Sí, he hablado varias veces. Ya. O sea, Pero no hay te han algo hecho bueno. caso. Ah, Janet Muñoz dice, al gobierno le falta comunicar las mentiras de la derecha como lo hace AMLO. ¿Te imaginas? Yo tuviera Gabriel Boric como lo hace AMLO, ahí sí que sería el acabose total, No. pero no No, tendría que AMLO es un tenerle aburrido, miedo es a un eso. aburrido. ¿Sí?
Sí, yo Hay comparto contigo. la Me cargan esas idiosincrasia cosas. distinta. Como los presidentes Sí. hablando 3, 4 horas, lo encuentro una lata. pero si no se Pati trata de Arauz dice, falta mucha educación cívica en nuestro bello país. María Conejeros, me encantaría que Cristian estuviera a cargo de las comunicaciones del gobierno, sería otra cosa. Paulina Correa dice, yo creo que Boric se puso aliancista y se fue por el camino del medio para no ser atacado. Patricio Atacan Alonso igual. Vega Cortés dice, este gobierno se farrió grandes aportes, sobre todo en la comunicación, a que saquen de una vez las anteojeras. Zavala dice, la inversión en cultura fue un desastre, se contradice Boric en todo. Miriam Chible dice, totalmente de acuerdo en relación a los temas de comunicación. Nos disparamos a los pies al no haber considerado este tema fundamental. Paulina Correa dice, la publicidad es el brazo armado de la derecha en estos momentos. Pablo Padilla de nuestra comunidad dice, Hassan, ¿de verdad cree que el gobierno negocia con el Mercurio la Tercera? A lo más negocian sí, la sí, sí. exclusiva o la portada por una exclusiva, pero negociar de fondo nada. ¿Pero qué más van a negociar, Pablo? Al si final no es una la noticia en conversación, particular? con quién está conversando, lo que dijo Cristian. ¿Te acuerdas Es una de la élite Pablo que Parrilla, conversa- ¿te acuerdas de las reuniones en las casas de los ministros? Bueno, eso es muy interesante. ¿Para qué te voy a decir? Sí, po. M. Orfina dice, pucha Daniel, no estoy de acuerdo. Lo popular en Chile tiene un aspecto conservador. Chile esencialmente es arisco y desconfiado. Pablo Padilla hace otro aporte y dice, interesante lo que partió diciéndole Porati. No es solo comunicaciones, es un tema de ideas. Diría yo que es la falta de ideas. Muy interesante, nuestro público siempre Duro, Pablo Padilla. escuchando, pero sin autocomplacencia, que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? No hay que ser autocomplaciente con las cosas finalmente. cuando- Bien. Perdón. Ya, tenemos que ir. Cristian, No. se acabó el programa, pues, Se Hassan, acabó ¿qué el pasó? programa. Pero quiere Nada, decir nada. algo, ¿qué quiere Que decir estás en como, 2 minutos? no. 2 minutos. ¿Puedes resumir en 2 minutos? ¿Puedes resumirlo en 2 minutos? Concuerdo con Cristian que el país es súper conservador, pero un país puede ser conservador y de izquierda al mismo tiempo. Tú, Daniel, hablaste de Borges, ¿cierto? Sí. Borges precisamente una persona que está muy de acuerdo con George Bernard Shaw cuando dice, los idiotas están a favor de la desigualdad de ingresos porque es su única forma de distinguirse. No, el conservadurismo no es como avalar la vulgaridad de la élite adinerada. Es un conservadurismo que es cauto, que es seco, y dentro de esa cautela y ese conservadurismo se puede hacer comunicación popular que genera apoyo a cambios. Muy bien. Cristian, Sus muchas últimas gracias por palabras, estar ¿no? acá. ¿No No hay? sé Ok. si quieres decir algo al final. para No, mira, cerrar. yo creo que en el fondo, en lo comunicacional, al gobierno de Chile y a la izquierda en general, le falta una frescura que perdió con tantas décadas gobernando bajo la concertación. Creo que la izquierda se convirtió en varios partidos de funcionarios dispuestos a Uf, ocupar totalmente. cargos políticos en el Estado de Chile. Ya, pero no hablé así del PPD, po. Ah. ¿Ah? Los monos peludos. Oye, pero en el fondo, sí. Pero en el fondo fueron perdiendo frescura y creo que la comunicación, la buena comunicación como la argentina, que es una muy buena comunicación en general, ya sea de Milei o quien sea, es muy fresca, siempre es espontánea, es divertida, es atrevida, rupturista. Creo que a la izquierda le falta recuperar eso, y eso la recuperar a la medida que entienda mejor qué pasa con el mundo social. Muy bien. Comparto Yo con creo él. que- Yo también comparto. Un abrazo, Cristian. Muchas gracias, Cristiana. por estar hoy día acá Siempre y un hacer aporte. este análisis a 2 años del gobierno Fuerte. de Gabriel Boric. Vienen los 2 años que siguen. Tenemos todavía esperanza. Había Vamos. esperanza. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, abrazos. Chao, chao. Siempre un aporte Cristian Leporati acá Siempre. en La Voz de los que Sobran. Suscríbase a nuestro canal, compartan nuestros contenidos porque todo eso nos ayuda a seguir haciendo este programa. Un abrazo, hasta mañana a las 10 de la mañana, que estén muy bien. Chau, 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 chau. chau, chau. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.